Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Bernal, artista visual, originario de San Pablo, Huicho. Nací en el 89 y bueno, llevo alrededor de 13, 15 años dedicándome a las artes visuales. Estudié la licenciatura en la UAPJO y actualmente pues me dedico al 100% tanto a la gráfica y a la pintura, haciendo paisaje generalmente. Yo creo que mi obra habla mucho de cómo soy yo, en el sentido que soy quizás muy calmado, me gusta mucho la soledad, me gusta el silencio, y al estar yo no sé, pintando al aire libre, generalmente es en lo alto, tienes una acústica muy padre del pueblo. Entonces estás pintando y escuchas al perro, a la casita de allá abajo, y una acústica muy padre, y disfrutar eso, ¿no? La soledad, y mientras pintas estar haciendo una especie de autocrítica en tus actos, ¿no? Quizás actos de la vida cotidiana o una autocrítica sobre tu misma obra. Entonces esta parte de la soledad, que supongo que pasa con muchos autores, pues es muy bonita, ¿no? Y bueno, ya en cuanto a mi concepto o al tema que yo tengo dentro de mi obra, pues es este interés quizás de sentimientos personales, de cómo me siento o cómo percibo el paisaje. Quizás lo puedo sentir muy dramático, muy nostálgico, muy lleno de vida, muy colorido. Entonces voy jugando con eso, y es una ventaja porque al final de cuentas tengo paisajes azules y de repente un gris muy bello. Entonces me invita a cambiar, ¿no? A cambiar de paleta, de colores o cosas así. Cuando yo estoy haciendo pintura, siento que es muy íntimo en el sentido del espacio en el que estoy y de hacer lo que yo en ese momento siento, quizás. En el sentido de la gráfica, trato de alternar los días y es como más social, por lo mismo que el grabado es como más un trabajo en equipo. A veces necesitamos gente que nos ayude a pasar el tórculo, a cargar placas, y son formatos muy grandes. Entonces es como tomarme un break y hacer gráfica y avanzarle un poco a otro lenguaje completamente diferente, el de la gráfica, y regresar a la pintura. Entonces así ha sido siempre una constante en mi producción. En el grabado, pues los materiales, usando diferentes materiales. El grabado es algo que se presta mucho a experimentar, a usar solventes de una manera, y que si rompes con ese mecanismo y lo haces quizás invertido, generas nuevas cosas, o si mezclas un tipo de grabado con otra técnica hasta cierto punto, obviamente, pues generas otras cosas. Entonces, no sé, es muy amplio o quizás infinito, ¿no? Entonces ya de aquí pues se ajustan algunas cosas. Por ejemplo, aquí hubo un error. Tenía una fibra de un hilo. Es muy extenso y no estoy peleado. Quizás si mi cambio no es tan radical o tan brusco, es porque quiero hacer las cosas primero conociendo los materiales y ya después voy, ¿no? Cuando yo empiezo a hacer mis primeros grabados, por invitación del maestro Enrique Flores, me comenta acerca de la galería y del interés que ya había por parte de la señora Lidia y la señora Cita, directoras de aquí de la galería, sobre mi obra. Yo tenía unos grabados muy pequeños, ya de paisaje, y algunas otras cosas figurativas que todavía hacía en el sentido de figura humana, temas quizás políticos, sociales. Entonces hay un interés, un apoyo muy bonito, ¿no? Porque creo que ahí empieza la profesionalización de lo que estoy haciendo, porque si bien ya estaba yo produciendo en un taller, no sabía todos estos mecanismos, y que lo mismo que yo produjera fuera de alguna manera redituable, ¿no? Y me ayudara en cuestión económica, que creo que es importante para un autor, en el sentido de que, bueno, también tienes que ver por usar mejores materiales, usar mejores soportes, enmarcar bien, dividir el trabajo. Sí tuve un apoyo muy importante con la galería desde el comienzo, y pues desde chavo, ¿no? Yo entré como a los 22 años, y agradezco mucho esta apertura de la galería por los jóvenes, porque pues quién apuesta a un joven que quizás en 3 años cambia el tema o se dedica a otra cosa. Es un compromiso mutuo. Pues yo recuerdo las primeras veces que venía a la galería, yo veía en libros ya de maestros oaxaqueños y pintores oaxaqueños que ya tenían cierta trayectoria, y usted los encuentras en una expo colectiva así, y dices, órale, qué chido, ¿no?
y ver y empezar de cero, ¿no? Completamente tú como un desconocido y ver a los maestros, pues ya como que me encanta cómo pinta él y ya empezar como a socializar. Y muchas veces pasa que es muy enriquecedor el ambiente de la galería, en el sentido que te enriqueces visualmente de ver la obra, como también de lo que te comentan, ¿no?, otros artistas. Siempre que voy a hacer cualquier tipo de obra, ya está como visualizado hacia dónde voy. Cómo elegir cierta escena o ciertos elementos es como muy natural. Como decir, esto me gusta, y también por qué me gusta, ¿no? Sí, porque tiene en primer plano tal cosa, porque quiero quizás esta cantidad de luz, porque quiero que la luz se dirija a tal cosa. Sí hay un estudio previo, quizás una composición previa. A veces tomo unas fotos, a veces hago unos bocetos. Practico mucho el dibujo de paisaje, obtengo un lenguaje de las plantas, y ahí empieza también mi interés por ciertas plantas o cactáceas o toda esta flora que hay en Oaxaca, y ahorita últimamente pues del país quizás, ¿no?, que es como un interés que tengo. Me da mucho terror el futuro, me da mucho terror pensar qué voy a hacer hasta cierto punto. Obviamente sí tengo pensado qué me planteo este año hacer. A lo mejor tengo unas motivaciones por mejorar ciertas cosas, tanto en mi trabajo como en mi taller, como personalmente. Al final de cuentas, el arte es un motor donde yo no puedo estacionarme o quedarme en mi zona de confort, ¿no? Siempre es como avanza nada más, avanza y trata de ser mejor en lo que estás haciendo y visualizarte, ¿no? En 3 años quiero que mi obra sea así.